Voy a despedir a un amigo que quiero mucho al que he perdido. Es apropiado, pero ¿me gusta la tristeza? No me gusta, entonces ¿qué llamamos? ¿Que eso es negativo? O sea, ¿es negativo sentirnos tristes cuando perdemos a un amigo? No podemos decir que eso es negativo. ¿No sería mucho más patológico el sentirse especialmente alegre cuando uno pierde un ser querido? Otra cosa es cómo gestionamos la tristeza, cómo gestionamos las emociones que no me gustan. Bien, fijaros, hay personas que piensan que nuestras emociones están siempre en relación con el contexto. Si el contexto es más duro, pues entonces yo debo sentirme mal. Si el contexto es más acogedor y más grato, entonces no me voy a sentir bien. La vida está llena de ejemplos que demuestran lo contrario, de cómo hay personas en entornos especialmente favorables y que su vida es un desastre. Y nos encontramos también el ejemplo de personas en entornos difíciles, duros, hostiles. Esta niña debía estar en Zara o en el colegio y está en la mañana muy temprano metida en el canal de un lago con fango hasta no sé dónde, recogiendo algas para hacer su huertecillo y hacerse la comida. Y fijaros la expresión de la cara. Esa expresión es auténtica. Cuando pasamos por ahí, yo todavía recuerdo esa imagen cuando pasamos por ahí. La sonrisa de esa niña, total y absolutamente auténtica. ¿Qué nos está diciendo? Es posible sonreír incluso en entornos hostiles. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces tenemos que empezar a quitar una serie de limitaciones de si me gusta es positivo, si no me gusta no es positivo, si el entorno es así, pues entonces... No, podemos hacer muchas cosas. Recordar lo del invernadero. Si cuidamos y disponemos bien nuestras emociones, podemos hacer que surjan incluso cosas que ni habíamos pensado. Bien, otro asunto interesante, el de la vulnerabilidad. Todos los que estamos aquí somos igualmente susceptibles a cualquier tipo de emoción. El concepto de vulnerabilidad nos dice que la probabilidad de ser afectado más o menos por una emoción determinada. Todos tenemos experiencia de algún amigo, de un familiar, al que nos pasa una cosa y ves como uno reacciona de una manera, el otro de otra, el otro de otra. A todos les ha pasado la misma cosa y reaccionan de manera diferente. Uno le hace salir más fuerte el acontecimiento, otros se quedan estancados y hay quien se hunde por mucho tiempo. La manera habitual en la que yo encuentro que los pacientes expresan esa vulnerabilidad es con una frase que a mí me parece especialmente peligrosa, y es aquello de que es que soy muy sensible. Cuando yo escucho eso, como decimos en Andalucía, se me ponen los pelos como escarpios. ¿Por qué? Porque, fijaros, en principio, a mí me gustaría ser muy sensible, ¿no? Porque cuando queremos decir cosas bonitas de alguien, decimos, fulanito, qué sensible, qué sensibilidad tiene, hay que ver cómo ha organizado esto, lo sensible. Es una cosa guay, ¿no? Como decía el Dr. Howe, eso mola, ¿no? Pero ahí hay una falsa sensibilidad, porque cuando uno es sensible para aspectos negativos, pero también para aspectos positivos. Nadie de los que me ha dicho que es muy sensible me ha dicho, y como yo soy muy sensible, esta mañana mientras iba hacia la consulta he podido ver los naranjos en flor, oliendo el azahar, y me he cruzado con una señora, con un niño que sonreía, y vengo especialmente porque es que nunca me ha dicho eso. Nadie, en 30 años nunca he escuchado una descripción así. Nunca nadie me ha dicho, como yo soy muy sensible, los atardeceres me subo a la azotea y aunque hay cables y hay antenas, simplemente ver el atardecer me hace estremecer. Nadie me dice eso. Me dice, mi cuñada fulanita fuimos a la comunión y me dijo, hija, ¿qué vestido quieres? Y yo es que como soy muy sensible, porque vamos a ser auténticamente sensibles. Vamos a ser sensibles. Pero vamos a ser sensibles también para las maravillas que tiene nuestro mundo. Y no sensibles para lo malo. Por eso digo que cuando escucho que yo soy sensible, digo, Dios mío, ¿por dónde va a salir el asunto? Bien, lo contrario de esa vulnerabilidad lo llamamos resiliencia, que es la capacidad de hacer frente a las condiciones adversas. Entonces, aquí en la vida hay como dos equipos en la liga. Los vulnerables SA contra los resilientes. Y la pregunta es, ¿en qué equipo quieres jugar? ¿En qué equipo queremos participar? Porque es posible cambiar de equipo. Normalmente la gente pasa de vulnerable a resiliente, normalmente. Es muy difícil que alguien que esté aquí pase al otro lado. Pero para pasar de equipo, para cambiar de equipo, muchas veces hay que trabajárselo, hay que hacer su esfuerzo.
Esta imagen me recuerda a mí un poco esos dos equipos de vulnerables y resilientes. Ese sería el autobús de los resilientes. De los vulnerables estaría en la otra orilla, quejándose de que hay que ver cuánto agua lleva el río, no hay camino, no me han dicho por dónde tengo que pasar, igual hay piedra, no sé si pincho, y si entra el agua hasta el motor, y debería entrar el partido. Los otros simplemente atraviesan y salen por donde tienen que salir. Entonces, llevémonos esa pregunta para casa: ¿en qué equipo voy a jugar lo que me queda de partido? Yo ya tiene el segundo tiempo, o sea, que aprovechar lo que tengo. Otro concepto importante: las áreas de confort. La área de confort es el espacio físico y mental en el que nos sentimos amigos. Cuando el área de confort es muy pequeña, son sujetos que ante cualquier cosa que pase se sienten mal. En Andalucía tenemos un lenguaje expresivo muy rico, decimos qué mijita es. Yo no sé si eso lo entienden en otros lugares, pero aquí dice qué hija de mijita y todo el mundo sabe lo que es. A partir de aquí podemos decir el área de confort de Pepito es pequeña. Puede quedar mucho más. Bien, la buena noticia: el área de confort se puede aumentar. No estamos condenados a vivir siempre siendo muy sensibles, siendo muy vulnerables, teniendo un área de confort. Es posible mejorar, es posible cambiar, es posible aumentar el área de confort. Y para eso no hay más que ver esta foto. Yo necesitaría un colchón de témpano, una colcha, pero hay una esterilla y se puede estar perfectamente confortable. Es decir, hay personas que posiblemente por necesidad, pero aprenden a estar confortables en cualquier situación. Y a veces en nuestra sociedad nos hemos vuelto de tal manera. Yo cuando veía, no sé si todavía lo siguen echando, pero había un anuncio que de vez en cuando ponía y dice: señora, su lavabo, su fregadero puede tener gérmenes. Pues claro, y su lengua tiene gérmenes, y se está lleno de gérmenes. ¿Qué problema hay que el lavabo tenga gérmenes? Pues señora, que puede tener gérmenes. Entonces nos están haciendo cada vez como que el área de confort es más pequeñita y siempre hay alguien que te vende seguridad alrededor. ¿No? Que usted tenga mucho miedo, pero yo de esto para si le pasa algo, de que esté asegurado con nosotros. Bien, otro asunto interesante es la emoción. ¿Realmente vamos expresando emocionalmente cómo somos? ¿O vamos así por la vida? Mostrando una máscara. A veces no hay más remedio que ponerse una máscara emocional, ¿no? Porque aquello de cuando uno desea realmente, como mi madre cuando coge los boquerones, ¿no? Se acaba la cabeza así, o cuando pasa algo y dice, la veo como mi madre con los boquerones, pues te pone una máscara y sonríe. A veces es bueno ponerse la máscara. Pero lo que no es bueno es tener tantas máscaras que ya no sabemos ni quiénes somos. En distintas situaciones tenemos que de alguna manera hacer que nuestras emociones más primarias cuando salen pues se modulen, nos expresen de otra manera, pero siempre no renunciando a ellas, no reprimiéndolas de ningún modo como si fueran cosas totalmente negativas y sabiendo qué estamos sintiendo y qué es lo que somos. De algún modo hay personas que su máscara emocional lo que le hace es ocultar su emoción primaria, su identidad emocional verdadera. Otro concepto importante que ha salido al mundo científico hace muy pocos años es el de spillover, el rebosamiento en la traducción en castellano. Eso ahora se describe en los libros de psicología, pero algo que no ha pasado toda la vida, y es la transferencia de un estado emocional de un contexto a otro. Es decir, estamos en el trabajo y el compañero, que actualmente es buena persona y simpático, llega ese día revirado, pegando chilillos, y ¿qué es lo que decimos normalmente? Ahora ha pasado en casa esta tarde, ¿no? Ahora tengo un follado, ahora tengo una discusión, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sucede en nuestra casa lo podemos transferir al trabajo, lo que sucede en el trabajo lo podemos transferir a la casa. Eso es algo que ya sabemos, pero parece como que necesitamos que la ciencia lo haga. Bien, pues lo curioso del tema es que no solamente es bidireccional, sino que dentro de la familia lo que pasa entre los padres afecta a los distintos subgrupos, por arriba y por abajo, es decir, abuelos, hijos, nietos, a todos los distintos subsistemas. Estamos exportando emociones de un contexto a otro. Y ahora, más cosas todavía.
Otro refrán de sabiduría española. Dos que se acuestan en el mismo colchón. Parecen todas iguales, ¿no? Imaginaros que una de estas fuera una planta distinta y llegó un día a la oficina, llegó un día al trabajo y cuando lleva 3 meses fue uno, ¿no? Se contagió. La mayoría de nosotros tenemos la hipótesis de que lo que sentimos es nuestro, son nuestras emociones. Vale, pues ¿sabéis lo que dice la ciencia hoy día? Hatfield en el año 1990 dijo que nosotros vamos absorbiendo emociones ajenas. De tal manera que nos contagiamos con las emociones igual que con los virus, los bacterias. Y empezamos a sentir no solamente lo que es nuestro, sino lo que no es nuestro y es de lo que hay a nuestro alrededor. Si recordáis lo que yo hablaba antes del proceso cognitivo-emocional, lo rápido que iba y cómo en un instante resulta que estamos pasando a tener enfado, a tener culpa, a tener y encima no solamente lo mío, sino lo que hay alrededor, el mundo emocional es un poco complicado. Hace pocos años se ha definido lo que es el síndrome vicario y es un contagio emocional que se produce en los cuidadores, tanto sean cuidadores profesionales o lo que pasa hoy día, personas que están cuidando a una madre o un padre con Alzheimer, a un niño con una deficiencia, de la gente que están entregada al cuidado de otras personas. Ese síndrome vicario se produce de manera no consciente y no solo es por el sobreesfuerzo, es decir, no es que tienes que trabajar, tienes que cuidar a tu madre, y entonces trabajas mucho y llevas toda la casa. No solamente es un sobreesfuerzo físico, no, es un auténtico contagio emocional por un proceso que se llama de empatía no consciente. Es decir, empezamos a absorber emociones a nivel no consciente de la persona a la que estamos cuidando. Fijaros la trascendencia que tiene eso pues, para el personal sanitario, para la gente que es profesional de la salud, que está 15, 20, 30 años cuidando. Eso se entendió científicamente